Cuando hablamos de brujería, la mayoría de veces es algo complicado de tratar. No es fácil decir que ciertas personas se dedican enteramente a manejar ciertas energías, tanto blancas como oscuras, porque para quienes no lo sabían, hay hechicería blanca y hay hechicería negra, un tipo de hechicería con la que se trabaja con demonios, así como también con ángeles. También se trabajan con santos y también, incluso con el mismo diablo. Hay diferentes tipos de brujerías y en este episodio tocaremos todas y cada una de ellas. Estos afectan a diferentes personas. Tal como en este episodio abordaremos experiencias de militares, bosques e incluso familias que fueron corrompidas por estas mismas brujerías. Un tema fascinante al igual que escabroso, como personas que estaban perfectamente bien, normales, terminaron de una forma horrorosa y terminaron sucumbiendo ante estas energías oscuras. Les doy la bienvenida, criptomaníacos. Mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a la Cripta Embrujada. Comenzamos. Esta primera experiencia viene de parte de Hugo Peña. Hugo, en un tiempo atrás, se dedicaba al trabajo de militar. Como militar, él era muy pero muy estricto. Hugo tenía ese pensamiento, y desde niño, de que si a ti te encargaban un trabajo, o si te desempeñabas haciendo algo, tenías que ser muy bueno haciéndolo. Está de más decir que la carrera militar a él le atraía desde mucho antes, desde que era niño. Prácticamente cuando los veía pasar ahí cerca de su pueblo a esos militares, con su uniforme, con su pistola, en ese camión, en esos tanques, en esos carros blindados, a él le llamaba mucho la atención. Así que en cuanto tuvo la edad correspondiente, se enlistó lo más rápidamente. Y él estaba muy seguro de que esto no iba a ser algo pasajero. Él quería hacer su vida ahí. Por lo tanto, era muy estricto. Cumplía cada orden. Cada vez que podía, alzaba la mano para ofrecerse a diferentes puestos. Y obviamente estos superiores pues lo notaban y estaban muy agradecidos con esto. Por lo tanto, Hugo, a una edad muy joven, tenía un futuro prometedor ahí en aquella carrera militar. Quería ser sargento, comandante, capitán, a donde lo llevara su historia. Pero claro, no todo en la vida es carrera. Hugo tenía un romance. Una chica ahí de su pueblo. Esta chica estaba perdidamente enamorada de Hugo. Desde niños prácticamente. Pero Hugo, al no ser una familia de dinero, y obviamente, esta chica tampoco, pues escaseaba un poco el dinero. Está de más de decir que cuando tú entras de militar, pues tampoco es un gran salario, es un salario muy respetable, pero tampoco es el gran salario, así que estos problemas monetarios siempre apretaban, sobre todo porque Hugo ayudaba a su familia. Así que por lo tanto, su novia, que también tenía un trabajo muy humilde, ahí en su pueblito, que siempre lo esperaba durante meses a que Hugo llegara de nuevo a visitar a todos ahí en el pueblo, siempre lo recibía con diferentes regalos, ya sean camisas, cartitas, arreglos que ella misma hacía con sus propias manos. Era muy detallista, era muy imaginativa. Obviamente esto a Hugo pues le encantaba. Para él no tenía sentido un regalo monetario. Tal vez alguna cartera de miles de dólares, alguna camisa, un chaleco de mucho dinero de marca. A él eso no le interesaba. Pero sí le gustaba mucho que aquella novia suya le dieran esos pequeños detalles de que siempre ella
estaba pensando en él. Cada vez que iba al pueblo, agarraba uno de estos regalos y se los llevaba y los guardaba celosamente en un maletín. Este maletín estaba lleno de cartitas, de todos esos regalos, de todas esas manualidades que su novia hacía. Y obviamente se las llevaba e incluso hasta donde él se iba y se encuartelaba. Los ponía abajo de su litera y cada vez que se sentía triste, cada vez que necesitaba pues un empujón hacia adelante, de esas veces que a uno le da el bajón, pues iba y veía los regalos de su novia, y eso pues le daba la fuerza para seguir. Pero como lo es todo en la vida, a veces ocurren percances, a veces ocurren cosas que uno no los planea, y a veces la carne es débil. Hugo salió con sus compañeros de cuartel un día que estaba de servicio. Pidieron permiso y todos se fueron a festejar. Tenían planeado que la fiesta iba a ser muy tranquila. Iba a ser solamente, pues, en un bar ahí cercano, y después de ahí se iban a ir al cuarto de hotel, donde uno de sus compañeros hospedaba. Y pues ahí iban a continuar la fiesta, solamente ellos, un grupo de hombres, emborrachándose, cantando, pasándola bien, a final de cuentas entre amigos. Ese era el plan. Pero una vez que estuvieron en el bar, no todo salió como ellos estaban pensando. Para empezar, como iban vestidos más o menos de militares, obviamente con un uniforme un poco sutil, esto a las chicas del pueblo ahí, pues les llamó mucho la atención, y muchas chicas se acercaron con ellos. Es cierto eso de que el uniforme atrae a mujeres, y Hugo lo dice que sí, es muy cierto. A pesar de que Hugo estaba 100% enamorado de aquella novia que él tenía, las copas, la música, hicieron que faltara esto. Conoció en ese bar a una chica de nombre Cristina. Cristina era una rubia muy hermosa y con una silueta que incluso envidiarían muchos modelos. Aquella chica sorprendentemente no tenía pareja, y muchos militares no podían creer esto, y pese a que varios compañeros de Hugo que se encontraban solteros manifestaron que, pues, querían con ella, querían ligársela, querían invitarle tragos, conversar con ella y a lo mejor algo más iba a dar. ¿Quién sabía durante la noche? Pero esta chica no mostraba interés por ninguno de sus compañeros, más que por Hugo. A esta chica se le hacía muy atractivo Hugo, y empezó a hablar con él, empezó a tratarlo. Y como la temperatura fue subiendo, los bailes, pues, fueron cada vez más próximos, bailaban ya pegados, el alcohol, la música. Todo desencadenó en que Hugo le terminó siendo infiel a su novia, con Cristina aquella noche. Claro, a la mañana siguiente, cuando todo esto se había bajado y cuando Hugo despertó en aquel cuarto de hotel junto a Cristina, se sintió muy pero muy mal. Se sintió lo peor del mundo. Él quería mucho a su novia y obviamente estaba arrepentido. Esto era algo que no se podía repetir, y de ser posible quería olvidarlo. Así que rápidamente se fue, se cambió, y Cristina se quedó con cierta incertidumbre, pues cuando Hugo se estaba yendo, Cristina le estaba hablando que se detuviera, que quería seguir hablando con él, que ella, al menos para ella, no simplemente había sido una aventura de una noche, que ella lo quería para algo serio, que ella se había enamorado de Hugo aquella noche. Obviamente Hugo se fue, a esto no le prestó atención. A ver, ¿cómo se va a enamorar de mí en una sola noche? Eso no es posible. Pero hay algunas personas que o son muy obsesionadas, o son muy caprichosas, o simplemente tienen esta actitud de que cuando quieren algo, lo tienen que obtener. Cristina fue muchas veces al cuartel donde estaba Hugo. Iba y tocaba y preguntaba por él.
Esto pasó tantas veces a lo largo de tan poco tiempo que Hugo se tuvo que ir a una de las vallas que estaban en el cuartel, donde no los podían ver, y ahí platicar largo y tendido. Él le dijo de manera muy sutil, siendo muy caballeroso: mira, yo no quiero hacerte daño. Lo que pasó esa noche fue algo que no se tiene que repetir. Yo tengo novia y con ella me quiero casar, con ella quiero tener hijos, con ella quiero tener todo mi futuro. Lo nuestro simplemente es algo que no se va a volver a repetir. Remató también diciéndole que era una mujer muy hermosa, muy bonita, y que de seguro con sus características, con su carisma, rápidamente iba a conseguir un novio. Era más que seguro que muchos en el pueblo babeaban por ella. Pero Cristina no quería a nadie más, solamente a Hugo. Así que la conversación no terminó muy bien. Cristina terminó enojada, gritando maldiciones al aire y amenazándolo, y haciéndole una advertencia, que si no iba a ser de ella, tampoco iba a ser de nadie. Hugo se metió de nuevo a su cuartel y trató de olvidar todo aquel mal trago que había tenido. Era más que seguro que esas idas a los bares no se iban a repetir durante un muy buen tiempo. Pero ¿qué sucede? Su novia empieza a marcarle, esto días después, diciéndole que ha estado muy mal de salud y que todo esto se debe a que no ha dormido bien. Prácticamente su novia está durmiendo media hora, 2 horas o 1 hora, todas las noches. No se puede mantener despierta, tanto así que ha tenido que recurrir a pastillas para dormir, y obviamente estas pastillas no se pueden prolongar durante mucho tiempo. Hugo le pregunta: bueno, pero ¿por qué no puedes dormir? ¿Qué es lo que te está pasando? Y su novia le empieza a decir que durante las noches, e incluso también durante el día, ve a una especie de sombra que la está persiguiendo de un lado hacia otro. Ella le repite muchas veces por teléfono: mira, no quiero que pienses que estoy loca, pero en verdad la veo, por favor créeme, porque muchos amigos y familiares no me creen. Creen que solamente tengo un trastorno del sueño, pero no. No puedo dormir porque cada vez que siento que voy a pegar ojo, veo aquella silueta mirándome desde la esquina de mi cuarto. Y no me quita la mirada de encima. Yo siento su mirada penetrante y no me puedo dormir. Cada vez que enciendo la luz, la silueta simplemente desaparece. Y también durante el día, por el rabillo del ojo, puedo ver cuando ella pasa por un lado por mí. Y luego veo cómo me está observando desde puertas entreabiertas. Pasa atrás de mí, pasa a un lado, y me ve desde incluso ventanas de casas cuando voy caminando por la calle. Simplemente siento que me está siguiendo a todos lados. Y siento que me estoy enfermando cada vez más y cada vez más por esto. Hugo está muy preocupado por esto. Su novia no es para nada supersticiosa. Es muy pero muy creyente, es muy religiosa. Pero que cree en fantasmas, al menos a la primera vez, no es muy común. E incluso a ella no le gusta tocar esos temas, incluso del tarot, por más leves que sean. Entonces Hugo empieza a divagar, y entonces él nota que también está algo extraño. Él se siente raro, se siente cada vez más desmotivado. Incluso muchos sargentos, muchos cabos, le habían dicho que su aspecto, su humor había cambiado, que ya no se desempeñaba como antes, que quizá aquella hambre que tenía por ser un buen militar, su carrera militar impecable, tal vez se estaba apagando poco a poco. Obviamente, como tenía esta desmotivación, fue a su maletín, lo abrió y quiso ver los regalos de su novia. Eso siempre le daba el empuje para seguir adelante. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que parece ser que sus regalos habían desaparecido. A ver,
No habían desaparecido todos, pero sí una gran parte de ellos. Él miraba hacia abajo el maletín y los buscaba, y él recuerda muy bien cada regalo que se le daba a su novia. Ahí le hacían falta. Le faltaban como 4 regalos. Y él empieza a dar los gritos por el aire. Y empieza a interrogar a sus compañeros, pero nadie sabe al respecto. Y esto se va empeorando cada día, porque cada noche cuando él llega, algunas veces y algunas veces no, nota que ciertos regalos que le daba a su novia empiezan a desaparecer, como si alguien los tomara y se los llevara. Hugo está muy extrañado por esto, pero también muy furioso. Así que una noche, dispuesto a saber quién era el que se había llevado todas sus pertenencias, quien se había llevado aquellos preciados regalos que con tanto amor le había dado su novia, se va a una de las esquinas, se esconde muy bien entre todo el equipaje de los militares y espera y espera. Y nota que un militar, un conocido, no era amigo suyo, entra y va directamente hacia su litera. Va ahí, la abre, saca el maletín y empieza a tomar un regalo. Lo envuelve, lo cierra y lo vuelve a meter abajo. Y es ahí donde Hugo sale. Y le empieza a recriminar: oye, ¿a ti qué te pasa? ¿Por qué me estás robando mis cosas? Pero el militar no sabe muy bien qué responderle. Por suerte, cuando se disponía a huir, porque quería correr de Hugo, los demás compañeros de Hugo vienen entrando, y entre todos ahí se forma la bola, lo circulan, y le dicen claramente: te tenemos rodeado, no te vas a ir de aquí hasta que me entregues eso, y me digas por qué me estás robando. Aquel militar le explica que era la primera vez que tomaba algo de él, pero solamente le iba a tomar una cosa, que esto se lo había pedido Cristina. Hugo dice: ¿Cristina? ¿Pero tú cómo conoces a Cristina? El militar empieza a decir que esta chica se acercó a él cuando estaba de guardia. Y empezó a coquetearle, y empezó a tratar de conquistarlo, y le hizo una propuesta. Cristina se iba a acostar con él. Se iba hasta la litera de Hugo, y le traía uno de aquellos regalos. Al parecer Cristina, tal vez de la boca de uno de los amigos de Hugo, se enteró que éste tenía un maletín con todos los regalos de su novia. Y de alguna manera ella los quería. Y le había propuesto no solamente a este militar, sino a otros tantos, acostarse con ellos, para que estos mismos, como estaban adentro del cuartel, ir hasta la litera de Hugo, tomar un regalo de su novia y dárselo. Era muy sencillo, así que muchos militares aceptaron el trato. Una vez sabiendo quién era el responsable de todo esto, Hugo, dispuesto, un fin de semana, va hasta el departamento de Cristina. Al entrar a el departamento tiene una pésima imagen, un pésimo olor. Se notaba que Cristina era una bruja de tiempo completo. Tenía cráneos, tenía flores, tenía inciensos, tenía varias estatuillas. En una de ellas se podía apreciar muy bien a Baphomet y a otras deidades, tanto del cielo como del infierno. Era comprensible por qué Cristina no tenía novio. Obviamente entrar a ese cuarto, básicamente entrar a todo su departamento, era entrar como a una casa de una bruja. Hugo esto no lo detiene, y va con ella y le enfrenta, y le empieza a recriminar por qué le está robando las cosas, y es ahí donde él se da cuenta que Cristina le está haciendo brujería, tanto a él como a su novia, pero más perjudicablemente a su novia. Hugo empieza a discutir con ella. Cristina, en un ataque de celos, en un ataque de ira, va, toma un cuchillo
y empieza a amenazar a Hugo, para segundo después abalanzarse sobre él a intentar clavárselo. Hugo, como puede, se la quita de encima y sale del departamento corriendo. No puede volver ahí. Cristina es peligrosa. Y a sus ojos, también está loca. Así que Hugo, como puede, hablando con sus compañeros, hablando con otras personas, logra comunicarse con una bruja muy popular del estado de Puebla. Y va con ella. Y le pide por favor que no importa el dinero, él tiene ahorros suficientes, que por favor le quite aquel embrujo que tiene Cristina sobre él y sobre su pareja. La bruja empieza a hablar con él, empieza a hacer tratos, pero justo cuando se disponía a ayudarlo, hay un error. La bruja le explica que aquella Cristina no es una simple brujita. Esa mujer ha estudiado brujería durante años y se puede notar fácilmente por el trabajo que te ha hecho. No es tan fácil quitártelo. Hugo le dice, pero ¿cómo que ha estudiado durante años? Si tiene apenas como 22, 23. Bueno, durante toda su vida. A lo mejor creció en eso. Después de hablar varios tiempo con la bruja, esta le dice que la única manera, o al menos una de las pocas, es que le diga a su novia la verdad. Y no es como que se le quite el embrujo, sino es que tenemos medio camino transitado. La maldición de la bruja los enlazan los dos. Tiene que partir ese lazo y después tratará a cada uno de ellos por separado, porque mientras estén unidos, esto no va a funcionar. Hugo decide decirle la verdad y termina dejando a Hugo. Algo que tenía que pasar. La bruja empieza a hacer lo suyo, pero en el transcurso de los trabajos de brujería, parece que Cristina se había metido con otra persona. Cristina era una bruja que cada cosa que quería lo hacía por medios de brujería, así que por lo tanto se había metido con personas muy poderosas. La misma bruja que Hugo había contactado por Puebla le dijo que ya no tenía que preocuparse por Cristina, porque ésta ya había fallecido, y falleció por su misma cuenta. Cristina apareció sin vida en su departamento. Hugo se dio cuenta de esto tiempo después. Simplemente parecía que ella misma se había asfixiado con una prenda. Hasta el día de hoy, Hugo sigue tratando de comunicarse con su novia. Sigue tratando de que lo perdone. Por suerte su novia, aquel embrujo se le quitó. Y también a Hugo. Esto le sirvió como un escarmiento y él dice que jamás en toda su vida volverá a meterse o volverá a hablar incluso con alguien que haga brujería. En algunas veces te pueden ayudar, pero en algunas otras ocasiones esto te puede salir mucho más caro de lo que tú crees. Este siguiente relato nos hará ver que la brujería puede destruir incluso más allá de familias, también vidas inocentes. Existen ese tipo de brujas que son tan poderosas y son tan maliciosas que no les importa vivir con ese karma en su mente de haberle quitado la vida o tal vez de destruir la vida de una persona. Esta siguiente historia nos planteará mucho esto, y créeme que si tú has lidiado con una bruja o incluso tienes hijos, te hará sentir un repelús incluso más inmenso. La historia es de Genoveva García. Esta historia no es propia suya, se la contó su abuelo. Es una historia que tiene mucho, se la contó cuando era niña, y hasta ahora Genoveva es una historia que se la comparte incluso a sus nietos,
y también se la compartió a sus hijos en su momento. El abuelo jura que esto fue 100% real. Sucedió que una familia muy joven en el pueblo iban a ser padres primerizos. Iban a ser una niña. Tanto el padre como la madre estaban profundamente felices y esperaban a la nena con ansias. Pero lo que sucedió fue trágico. Cuando nació la niña, obviamente recibió todo el cariño de los padres. Pero al paso de unos pocos años, cuando ella tenía como 3 o 4, la madre tristemente falleció. Todo debido a un accidente automovilístico, el cual ni siquiera había sido su culpa, sino la culpa de un camionero ebrio. El tiempo no se puede retroceder, y no podemos lamentarnos durante mucho tiempo aunque la pérdida sea grande. El padre tuvo que asumir la responsabilidad de cuidar de su hija. Y así fue durante algunos años. Pero al pasar algunos 3 o 4, y la nena crecía y crecía, una mujer fue introduciéndose en su vida. Esta mujer de nombre Julieta era una mujer muy hermosa y tenía más o menos la misma edad del padre, solamente que ella no tenía hijos. Julieta era muy hermosa y muy famosa en el pueblo. Tenía muchos pretendientes, aunque también se decían cosas algo preocupantes acerca de ella. Digamos que más que nada eran teorías, eran rumores que las mujeres del pueblo tenían sobre ella. Y es que muchas decían que Julieta era una bruja. Esto no le importó a este padre, o más o menos no le importó al principio, ya que la pareja surgió como una amistad. Julieta y el padre de esta niña empezaron una amistad y con los años empezaron a salir. Y después, pues fueron novios. Y a los pocos meses se casaron. Esto podría decirse que fue una buena noticia para la niña, ya que al menos una figura materna la iba a tener. Estaba entrando a la adolescencia en ese momento, cuando su padre contrajo nupcias con Julieta. Pero fue todo lo contrario. Julieta era sumamente posesiva con su padre. Era muy celosa y no quería que su hija se le acercara tanto. Incluso se molestaba si el padre la mimaba, si el padre le compraba algo, si el padre mostraba cariño. Julieta era una persona muy celosa, tanto así que empezó a tratar mal a la hija. Y la hija empezó a resentir. La trataba mal de diferentes formas. No le dejaba la comida, no le lavaba la ropa, la ponía a trapear, le negaba las salidas e incluso la encerraba en su cuarto durante toda la tarde hasta que su padre llegara. Jamás hubo contacto físico, eso sí. Nunca le pegó, pero maltrato psicológico hubo bastante. Le decía cosas horribles, tanto de ella como de su madre, y le decía muchas veces que ella y su padre hubieran sido muchos más felices si ellas dos no hubieran existido, o sea, ella y su madre. Fernanda, que era el nombre de la hija, empezó a tragarse todo eso. Empezó a llenarse de un rencor que con cada año que pasaba iba creciendo y creciendo, hasta que llegaron los 15 años. Y decidida, fue con su padre y le dijo todo lo que Julieta le hacía. Ella pensó que como era su hija, pues le iba a creer, pues le iba a dar prioridad a ella. Además tenía las marcas, tenían ciertas pruebas que se las iba a mostrar. Pero el padre, de alguna extraña manera, no le creyó. El padre le decía que sí todo a Julieta. El padre no le creía a su hija. En este momento, cuando Julieta observó que por más que Fernanda quería hacer entrar en razón a su padre y no podía, ella empezó a sobrepasarse más de la línea. Ahora sí, empezó una agresión física. La mangoneaba, la agarraba fuertemente
Incluso la jalaba del cabello. Y a pesar de tener las marcas, su padre jamás le creyó. Ella no comprendía cómo su padre estaba tan obsesionado con Julieta. No podía creer cómo, a pesar de tener las evidencias, ella seguía creyéndole a aquella mujer, esa mujer horrorosa, esa mujer espantosa, su madrastra. Pero una tarde, cuando Fernanda llegó más temprano del colegio, encontró a su madrastra Julieta haciendo la comida y empezó a observarla muy bien, empezó a prestar mucha atención. Esa comida era algo extraña, tenía un color extraño. Fernanda también sabía hacer de comer. De hecho, ella hacía uno que otro guiso, pero también recordó que jamás lo terminaba. Su madrastra solamente la ponía a hacer ciertas cosas, pero ella terminaba toda la comida. Y se aseguraba muy bien de que Fernanda no estuviera presente allá dentro de la cocina, cuando sacaba toda la comida, cuando la repartía, y sobre todo, cuando le servía a su padre. Y es ahí que ella empezó a captar que esa comida no tenía un color normal, porque la comida estaba embrujada. Vio claramente cómo su madrastra empezó a sumergir ciertas cosas que ella tenía, incluso cráneos. Tenía unos cráneos muy pequeños, los cuales sumergía en la sopa, y después sacaba, y después, como si fuera lo más normal del mundo, la sacaba y se la daba a su padre. Fernanda se dio cuenta de esto, y se cercioró muchas veces de que su madrastra Julieta lo hiciera todas las tardes. Ella pensó que estaba embrujando a su padre. Esa era la única respuesta, pues ¿cómo sería alguna otra explicación de por qué su padre era tan sumiso con ella? Hacía lo que ella pidiera. Y ahora que recordaba, jamás habían tenido ni una sola pelea. Si Julieta le decía que a esa mujer no le hablara, su padre ya no le hablaba. Si Julieta le decía que llegara a tal hora, el padre en punto estaba a esa hora. Si Julieta le decía que hiciera tal o tal cosa, o que le dejara hablar a tal o tal persona, o que buscara problemas con alguna persona del pueblo, el padre hacía eso a rajatabla. No parecía un hombre con decisión propia. Parecía más bien alguien que seguía órdenes. Parecía un robot. Entonces Fernanda ideó un plan. Llegó una tarde temprano, al igual que trató de hacerlo todos los días. Se iba corriendo incluso. Y cuando Julieta le servía el plato de comida a su padre, que siempre lo encontraba ahí en la mesa, su padre llegaba de trabajar y ya encontraba su plato ahí. Julieta se lo ponía con todas las tortillas, con todos los cubiertos, con su bebida, todo. Y Fernanda empezó a ver que Julieta tenía platillos muy concretos que daba cada cierto día. Fernanda, muy lista, empezó a copiar esos alimentos y los hacía ella durante la madrugada, cuando Julieta se dormía, que tomaba esa larga siesta y nadie la perturbaba. Fernanda empezó a hacer los guisos y llegaba temprano, y justo antes de que llegara su padre, quitaba ese plato y le ponía el plato que ella había cocinado, un alimento libre de brujería. Solamente tuvieron que pasar unos 5 días para que su padre empezara a reaccionar. Este padre efectivamente estaba embrujado, pero más allá de embrujado, era como si estuviera encadenado. El padre le empezó a explicar a Fernanda que él recordaba todo muy bien, y era como si estuviera atrapado en su cuerpo, ya que en ciertas situaciones él quería actuar de manera diferente, pero no podía. Era como si él estuviera consciente desde adentro, pero por fuera todo lo contrario.
Así que inmediatamente fue con Julieta, y después de una pelea, que fue escalando muy pero muy rápido, la echó de la casa y le pidió el divorcio. El padre le explica y se sincera con ella que incluso él sabe que las nupcias fueron cosa de ella. De alguna manera lo convenció para casarse. Pero bueno, por fin se habían librado de ella. Y sí, se habían conseguido una enemiga, pero más vale estar en paz adentro de su casa que estar conviviendo con el enemigo. O al menos eso era lo que ellos creían. Porque al pasar los días, todo esto fue empeorando. La hija empezó a enfermar, pero empezó a enfermar de una manera muy seria. El padre empezó a llevar a la hija con diferentes médicos. Incluso el abuelo que le cuenta esta historia a Genoveva fue partícipe de esto. Él recuerda haber llevado a esta niña, ya que era el único en el pueblo o de los pocos que tenían automóvil en esos años. Pero por más especialistas a donde la llevaran, por más médicos que visitaran, Fernanda no se componía. Todo lo contrario, empeoraba más y más y más, hasta que inevitablemente un día, todo esto simplemente explotó. El padre de Fernanda corría por las calles del pueblo, gritando el nombre de su hija, una y otra vez. Todos en el pueblo salieron. Él decía que su hija había desaparecido, que no estaba en su casa, que por más que la buscara no la encontraba. Muchos en el pueblo se animaron con él a empezar a buscar a la hija, pero todo fue inútil. Simplemente la niña se había desaparecido. Pero había algo extra en la casa de este hombre. Un cerdo, enorme en proporciones. Un cerdo de los más grandes que ha visto el abuelo de Genoveva. Habitaba ahora el patio de aquella casa. El cerdo era horrible de la cara, era muy feo. E incluso para los cerdos, el olor que éste emanaba era fétido, como si se estuviera descomponiendo, aunque el cerdo estuviera muy bien y muy sano. Este cerdo nadie le explicaba cómo es que había llegado ahí, pero simplemente apareció. Pasaron los días, y de repente, después de que este desdichado hombre, faltara a su trabajo y simplemente lo dejara ahí, solamente se encerró en su casa y no volvió a salir. Solamente salía para comprar cosas y otra vez se metía y ya, simplemente se parapetaba en su casa. Después en el pueblo empezaron a verlo de nuevo, después de semanas y semanas. Ahí de ermitaño empezó a salir, pero empezó a salir con aquel cerdo, el cual se veía que lo cuidaba muy bien. Lo vestía con moños, le compraba brazaletes, lo adornaba y se veía a este hombre hablando con aquel cerdo. Lo abrazaba, lo besaba de la frente, de la boca. Algo que ninguno comprendía en el pueblo. Y obviamente cuando se acercaron a este hombre para preguntarle, ¿de dónde había sacado aquel cerdo? ¿De quién era? Si lo había comprado, si iba a hacer algo con él. Y también de su extraña actitud, aunque claro, esto lo tocaron muy pero muy suave, tal vez para no ofenderlo. Obviamente este hombre había pasado por la desaparición de su hija, tal vez no había quedado bien de su cerebro, tal vez estaba quedando loco. Y la explicación que les dio, pues a decir verdad, no es que levantara estas dudas aún más, porque este hombre les dijo que ese cerdo era su hija, y que por eso la paseaba con él, y que la quería mucho. Obviamente los vecinos, amigos, algunos compañeros pensaron que simplemente la desaparición de su hija le había pegado tanto que ahora la estaba supliendo con un animal. Un caso triste. Pero bueno,
la historia no termina aquí. Se vio a Julieta y a este hombre una tarde entrar al bosque, para solamente salir aquel hombre. Muchos en el pueblo creen que fue este mismo hombre el que le quitó la vida a aquella bruja, a Julieta. Tal vez en un acto de venganza. Algunas personas en el pueblo tenían miedo de pasar enfrente de la casa de este hombre, porque para variar de que no salía, ya no hablaba con nadie, y su aspecto cada vez era un poco más sucio, como de pordiosero. Ellos escuchaban una voz, la voz de alguien, pero era una voz rasposa, era una voz como de algo que no era un humano. Gesticulaba algunas palabras de forma horrorosa, y se escuchaba a este hombre hablar con aquella voz. Ellos creían que él no estaba del todo solo en aquella casa. Algunos otros creían que tal vez fingía esta voz para hablar consigo mismo. El caso es que en una de las noches, cuando el sol se estaba ocultando, aquel hombre salió de la casa, en compañía de su cerdo como siempre. Se internaron en el bosque y desaparecieron. Jamás volvieron a salir. Aquel bosque que rodeaba todo el pueblo empezó a llenarse de una aura, un sentimiento de pesadez. Aquel hombre ya estaba algo enfermo debido a sus precarias formas de vivir. Estaba enfermo, así que muchos creen que entró al bosque simplemente para terminar ahí con su propia vida. Algunos creen que la enfermedad lo consumió, otros que fue por su propia mano. El caso fue que su cuerpo jamás lo encontraron. Y ustedes aquí se preguntarán, bueno, esta historia se la contó su abuelo a Genoveva, pero ¿cuál fue la razón? ¿Por qué es una historia de terror? Porque fácilmente se podría llegar a la conclusión de que sí, efectivamente, al padre lo estaban embrujando, y luego se divorció de la bruja, su hija desapareció, tal vez por motivo de la brujería, y este hombre cayó en la locura y buscó consuelo con un cerdo. Pero el caso es que esta no fue toda la historia. El abuelo de Genoveva, el cual platica esta experiencia tan mórbida, se encontraba un día, obviamente ya habían pasado años de esto, cabalgando junto a su compadre. Ellos dos iban ahí, cabalgando solos en el bosque. Son hombres de rancho, no les da miedo esto, ya habían pasado por aquel camino cientos de veces. Iban fumándose un cigarro, hablando cosas de la familia, hablando cosas del trabajo, cuando en eso se percatan de que alguien los está llamando. Y esta voz, si bien suena un poco extraña, suena como una voz femenina. El abuelo hace mucho paréntesis en esto. La voz era extraña, no era la voz como de una mujer normal, pero se notaba muy ligeramente que era femenina. Bueno, entonces voltearon y empezaron a buscar por los matorrales, por los árboles, por las ramas, aunque claro, es de noche, no pueden ver muy bien. Pero empiezan a poner atención y empiezan a ubicar de dónde proviene aquel ruido. Y un arbusto se está moviendo en ese momento, y de este arbusto sale un cerdo. Era el mismo cerdo con el que habían visto a aquel pobre hombre años atrás. Lo reconocían perfectamente. La cara del cerdo era muy fea, tal vez incluso como la de un jabalí, pero un poco deforme. Ambos vaqueros, ambos hombres de rancho, simplemente se le quedaron mirando de una manera extraña. El abuelo de Genoveva y su compadre, y de una manera muy siniestra, tal vez no fue la intención, pero de manera siniestra, aquel cerdo habló y les dijo lo siguiente: estoy buscando a mi padre. ¿Lo han visto? Ambos hombres, a pesar de ser hombres de rancho, gritaron, sacaron sus fuscas, un revólver cada uno, y le apuntaron al animal, el cual simplemente
hizo un chillido muy característico de los cerdos y se fue corriendo rápidamente. Pero ese chillido muy pronto cambió. El abuelo de Genoveva dice que el chillido solamente duró como unos 3 segundos, en lo que el cerdo se dio la vuelta y se escondió y se fue corriendo. Pero a lo lejos, cuando el cerdo se estaba alejando, el abuelo dice que escuchó los llantos de una mujer alejándose. Él jura que esos llantos venían del cerdo. Ambos hombres salieron del bosque y estaban más que seguros que aquel triste hombre que se había encariñado tanto de su cerdo tal vez no estaba tan loco del todo. Tal vez aquella condenada bruja había sido tan maléfica, había sido tan horrorosa, en realidad, de convertir a su pobre hija en un cerdo. Fue por esto mismo, por esta experiencia, que el abuelo de Genoveva le contó todo esto a su nieta, más que nada para que tuviera cuidado y que no se involucrara, ni mucho menos hiciera enojar a una bruja. El abuelo dice que aquella bruja había convertido a aquella reluciente y hermosa jovencita, porque se iba pareciendo a su madre cada vez que iba creciendo, en todo lo contrario a lo que ella era, en un cerdo feo y con pésimo olor. De ser una joven hermosa que emanaba una carisma singular y un olor incluso natural que era muy agradable, todo esto cambió de forma abrupta. Condenó su vida y la de su padre por una poderosa brujería. Criptomaníacos, si me permiten decirlo, en este canal les he contado muchas historias y algunas de estas son leyendas. Algunas mucho peores que otras. Y en esta ocasión les quiero compartir una leyenda que por mucho creo que es la más malvada, o al menos yo así lo veo, que he contado en este canal. Porque esta leyenda no partidariamente es de un ente paranormal, no partidariamente es de un demonio o de una bruja, sino solamente esta leyenda se alimenta de la desesperación humana. ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú por traer a la vida a una persona que quisiste mucho? Creo que muchas personas que hayan perdido a un ser querido se contemplarán esta pregunta: ¿qué estaré dispuesto a dar para darme por lo menos 1 hora, 1 minuto, para volver a hablar con aquella persona, para poder despedirme, o tal vez para hacer algo más? Bueno, pues esta leyenda va de esto. Nos la compartió Emilio Garza y se titula El Cerro de los Duendes. La historia comienza de la siguiente manera. Es una familia, una pequeña familia. Tan solo es su madre y su hijo. El padre ya no forma parte de la ecuación. Así que tanto ella como su hijo planeaban ciertas vacaciones. Al niño le gustaba mucho lo verde, le gustaban los bosques, le gustaban los ranchos, las sierras, los cerros, ver aquella naturaleza, sentir la vida de los árboles, estar caminando por senderos, etc. Era un chico muy explorador. A la madre, pues si bien no le gustaba tanto, después de la ausencia del padre, pues tenía que ahora hacer los 2 cargos, tanto madre como padre, y pues de la misma manera tenía que embarcarse con las aventuras de este niño. Así que en su camino destinaron a entrar a un zoológico que se encontraba ahí apartado, fuera de la ciudad, pero por el camino, el cual era un camino largo, por una carretera, pasaban más o menos coches, pero era un poco deshabitada. Vieron que enfrente de ellos hubo un accidente. De hecho lo vieron. La camioneta se volcó
y entre algunos vehículos que también se habían descarrilado, habían salido de la carretera y habían prensado a algunas personas de ahí mismo, de un pueblo cercano que iban pasando, entre ellos una mujer que se notaba una mujer mayor. Esta joven, con su hijo, detuvieron su auto y ella se bajó inmediatamente para auxiliar a esta señora. La mujer la tomó, escurrida así en sangre, y como pudo, la metió en la camioneta. Se notaba por la forma de vestir que tal vez esta señora no tenía pues mucho poder adquisitivo, tal vez era una señora que vivía al día ahí en el pueblo, así que pues vehículos no tenía. Además, tardarían mucho en llegar los bomberos, los paramédicos, los policías, etc. La señora necesitaba ayuda médica inmediatamente. Era una anciana prácticamente, así que su estado de salud dependía mucho de qué tan rápido se la atendía. Esta mujer se da la media vuelta y conduce de forma muy pero muy rápida hacia el hospital más cercano. Llega, la entrega a los enfermeros y como si esto no fuera mucho, la mujer paga todo el medicamento, todas las cirugías, paga todo lo de aquella señora, todo lo que iba a requerir. Afortunadamente a ella no le iba nada mal, y pues este gasto digamos que no significaba pues un golpe fuerte a su economía, no había. Ella lo hizo más que nada por ser un acto de buen corazón, por ser un acto con el prójimo. Después de que aquella señora se estabilizó, demandó tener enfrente a la persona que le había salvado la vida, a la persona que la había ayudado. Contactaron con esta mujer, le llamaron por teléfono y le contaron: oiga, la señora quiere que venga, quiere verla, quiere darle las gracias personalmente. Vuelven al hospital. Obviamente, como ella es madre soltera, no tiene dónde dejar al niño, así que se lo lleva con ella. Ven a la anciana. La anciana está profundamente agradecida, solamente los abraza, los aprieta con mucho amor y les dice: cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que ocupen, por favor cuenten conmigo para cumplirlo, y yo los voy a ayudar a lo que sea. Obviamente la madre de este niño le dice: no se preocupe, estamos bien, con que usted esté bien, lo demás no importa. Y no me pague el dinero, todo fue un acto de fe, ¿sí? Lo hago porque estuvo en el momento indicado, y espero que otra persona, si me halla en el mismo momento, haga lo mismo. Esta historia comienza muy bien, comienza con estos actos buenos de la humanidad, pero poco a poco empieza a empeorar Criptomaníacos. Tristemente el niño empieza a sufrir de una enfermedad de la cual él no se puede salvar, una enfermedad mortal, terminal, y al paso de algunos años, el niño fallece. La madre queda devastada. Ya no tenía a nadie más. El niño era su vida, era su hijo, era su único hijo. Ahora, ¿con qué motivo se iba a parar para ir a trabajar? Ahora, ¿con qué motivo se iba a esforzar para que le fuera bien en todos los aspectos de su vida? Simplemente se deprimió, se la pasaba encerrada en su casa, llorando y recordando en aquella enorme casa todo lo que hacía con su hijo. Correr por los pasillos, cocinarle, alimentarlo, le pegó muy fuerte, muy fuerte. Lo único que hacía cuando salía de su casa era ir al cementerio, llevarle flores a su hijo y llevarle también aquel platillo que tanto le gustaba. Y, aunque a ustedes les suene ridículo, la madre se lo llevaba. Parecía el desayuno de un niño puesto ahí en la lápida. Una escena desgarradora. Hasta que en una de esas idas se encuentra con aquella anciana, la cual había salvado hace algún tiempo atrás. Esta anciana se le acerca, la toca del hombro y la abraza, la empieza a consolar. La mujer, obviamente, después de llorar en su hombro, después de sacar todo aquel sufrimiento que traía, toda aquella tristeza acumulada, finalmente con alguien, le pregunta: ¿cómo dio conmigo? ¿Cómo es que está aquí?
¿Cómo sabe que mi hijo falleció? La anciana en ese momento le dice: mira, te voy a decir la verdad. Yo soy una bruja. Y aunque no me lo creas, te vengo a ofrecer aquí y ahora una oportunidad para que vuelvas a ver a tu hijo durante 3 semanas. Esas 3 semanas tú vas a poder jugar con él, tú vas a poder hablar con él, pero solamente en un lugar. Yo te voy a dar esta oportunidad y durante un tiempo solamente. Por favor, acéptalo. Es mi única manera de devolverte a ti el favor por salvarme la vida. La mujer obviamente en un principio no cree esto, pero la anciana le dice: anímate, anímate por favor. Mira, ven, en donde estuvo el accidente, donde viste ahí todos los coches, donde me recogiste entre la sangre, quiero que vayas a ese mismo sitio, dobles en un camino de terracería, y ese camino te va a llevar a un cerro, el cual está rodeado por árboles. Cubre todo este cerro. Es como una muralla de árboles que se extiende durante algunos metros, y todos están al pie del cerro. Todos forman un círculo. Ahí quiero que te encuentres conmigo. Y le suplica: por favor, ves, no te vas a arrepentir, vas a volver a ver a tu hijo. A la mañana siguiente, esta mujer se alista, y aún pensando en que esto es algo imposible, su hijo ya se encuentra 3 metros bajo tierra. ¿Por qué va? ¿Por qué busca? ¿Por qué va hacia donde está esta mujer? Tal vez la esperanza, tal vez podía haber algo. Simplemente no podemos entender qué pensaba esta madre, a no ser que estuviéramos en sus zapatos. La mujer arranca el coche y comienza su camino hacia aquel cerro. Sigue las instrucciones de la bruja, y sí, llega a un cerro, dobla en el camino de terracería, lo sigue y llega hasta ese cerro, con esos árboles a los pies de este. Se ve a la distancia cómo estos árboles giran y rodean todo el cerro. Y ahí está la bruja, sentada en una piedra. La ve y le sonríe, y le dice: gracias por venir, ahora sí, voy a saldar mi deuda contigo. Voltea poco a poco y le señala que observe hacia los árboles. De entre los árboles va saliendo su hijo, corriendo y con los brazos extendidos a abrazar a su madre. Esta mujer no lo puede creer, se le escurren las lágrimas, corre hacia su hijo, lo abraza, lo aprieta, lo toca, desde la cabeza hasta los pies, para cerciorarse que lo que está viendo es real, que no es un espejismo, que no es producto de su imaginación, que es real todo lo que está viendo y todo lo que está tocando. La bruja le dice: mira, durante 3 semanas vas a poder ver a tu hijo, pero tu hijo solamente puede estar cerca de este cerro. No te lo puedes llevar a tu casa, no lo puedes meter en tu camioneta y llevártelo. Así no funcionan las cosas. Pero durante las tardes vas a tener 5 horas para platicar con él, para verlo y para hacer todo lo que quieras con él. Te recomiendo que utilices ese tiempo para despedirte, para gozar aquellos juegos, para platicar con él, porque una vez que se termine el tiempo, vas a tener que decirle adiós. La madre dice que sí, y esas 3 semanas pasan de manera muy rápida. Justo cuando estábamos en el último día, cuando la madre llegó en punto de eso de las 3 de la tarde, habló con la bruja y le suplicó de rodillas, tomándola de sus manos, besándolas, que por favor le diera más tiempo con su hijo, que no permitiera que se fuera, que lo necesitaba, que era su motor, que era su móvil. De otra manera, ella no veía ningún motivo para quedarse en la tierra. Ella no veía ningún motivo para seguir viviendo. Si su hijo se iba, ella simplemente lo iba a seguir, quitándose la vida.
La bruja le empieza a explicar que no funciona así, que ella no puede regresarlo, que la bruja había hecho un trueque con aquel bosque, porque aquel bosque no era un bosque normal, aquel cerro no era un lugar normal, ese sitio emanaba magia, era genuinamente un bosque mágico, tenía buenas energías y era como una puerta para que atravesaran ciertos seres, no solamente fantasmas, sino seres místicos, duendes, hadas, etc. Era un lugar de refugio ahí. Así le explicó esta bruja. Entonces la mujer pues le dice, no, mira, haz lo que tengas que hacer por dinero, si quieres te doy todo el dinero que tengo, por favor, no dejes que se vaya. Y es aquí donde la bruja le explica, el trueque que yo hice tiene fecha de expiración. Si tú quieres conservar a tu hijo, tienes que hacer un trueque. Debes de conseguir un niño que sea de la edad o de edad menor de tu hijo. Entre más jóvenes mejor, porque eso aplazaría más el tiempo que tu hijo estaría aquí. Tienes que llevarlo, introducirlo al bosque y dejarlo ahí. No te preocupes, el bosque capta cuando estás haciendo un trueque. Simplemente tienes que ir y dejarlo. Tú no tienes que hacer nada. Pero eso sí, tienes que vivir con tu conciencia sobre esa alma. Porque esa alma, ese niño que tú vas a traer, se va a perder en el bosque. Jamás va a salir de este. El bosque va a agarrar la energía de ese niño que tú ofreciste y se lo va a dar al tuyo, que ahora ya no está en este plano. Y de esa forma va a salir. Y tú vas a poder seguir interactuando con él. El niño que tú ofreciste, al ser un niño, se va a convertir en un duende. Y ese bosque va a ser su hogar. El niño no va a perder la vida, simplemente se va a convertir en eso. Y va a empezar a habitar aquel bosque. La mujer se lo piensa. Y tal vez la desesperación fue mucha, que cumplió. Aquella mujer se llevó con engaños a un niño de la calle, a un niño que no tenía padres, a un niño de algunos 6-7 años. Primero lo llevó a su casa, lo aseó, le dio de comer y se lo llevó al bosque, con la excusa de que pues iban a pasear. Una vez que se introdujeron al bosque, lo dejó ahí y ella salió. En cuestión de segundos, su hijo salió de aquel bosque corriendo hacia los brazos de su madre. Esta historia termina con un final muy triste. Esta madre había perdido a su hijo cerca de los 35 años. Nos adelantamos en el futuro, pasan y pasan los años, y ahora la que llega en una camioneta hacia ese cerro ya no es una mujer de 35 años, ahora es una anciana que trae un nuevo niño para ofrecer al bosque, para que su hijo nuevamente salga, la abrace y esté con él. Por otro lado, aquel cerro ya no es un cerro vacío, ahora es un cerro donde habitan muchos duendes. Duendes que esta mujer llevó personalmente como un tributo hacia este bosque. Criptomaníacos, en esta ocasión, nuevamente retrocedemos a ver las experiencias de militares. La siguiente experiencia nos la cuenta Óscar Bustamante, quien nos dice que tiene una experiencia algo peculiar, que es 100% real, y que hasta el día de hoy no le encuentra una respuesta lógica. Verán, el trabajo de militar, a lo largo de esos años en los que un militar es puesto en tal lado, luego movido a tal estado, ya sea en el sur o en el norte, recorriendo ambas fronteras, uno conoce mucha gente,
Y en todos esos años en los que Oscar trabajó como militar, conoció a un militar, un compañero, el cual le dejaría una marca para toda su vida. Más que nada sobre el peligro que es meterse con gente que hace brujería. Oscar nos cuenta la siguiente historia. Cuando él estaba en un cuartel, como es muy común, llegar y presentarse con otros compañeros, conocer personas que vienen de diferentes estados y cada uno tiene su propia historia, conoció entre todos esos militares a Mauricio. Mauricio era un militar de aproximadamente algunos 40 años, poco más, poco menos. Mauricio tenía una esposa y no tenía hijos, pero detrás de él tenía una historia bastante peculiar y bastante extraordinaria. Muchos militares que habían compartido con él cerca de algunos años, militares que lo habían conocido en otros estados, contaban lo mismo y daban fe de esto. Mauricio tenía una reputación de ser un sobreviviente, y un sobreviviente en toda la palabra. A Mauricio le habían tocado varios encuentros armados, con miembros de cédulas criminales. Les tengo que aclarar una cosa, y es que esta historia sucede en el año 2011-2013. Por esos años, entonces ya se imaginarán que aquí en México, o al menos los que sean de México, saben que esos años fueron, años turbulentos en el país. Hubo muchos encuentros, tanto los militares, marinos y policías estaban en esta pelea constante, sobre todo en la frontera, contra miembros criminales de diferentes organizaciones. Bueno, a Mauricio le habían tocado varios encuentros, y lo más sorprendente de todo no es que haya sobrevivido a cada uno de estos encuentros, sino es que es todo lo contrario, porque Mauricio no se había ido limpio de estos. A Mauricio le habían conseguido detonar varias armas en partes de su cuerpo que eran muy vitales, y de alguna manera sorprendente, él había sobrevivido. Obviamente Oscar se entera de estas historias, de diferentes encuentros, cada arma de diferente calibre, y que le había dado a Mauricio, y sin embargo, ahí lo veías, caminando, sonriendo, como si nada le afectara. Oscar obviamente empezó, mira, es que eso no es cierto, de seguro son puras palabrerías, es puro cuento, el sobreviviente. Pero aprovechó una vez que estaban solos ambos militares, y le preguntó, de forma directa, pero con mucha curiosidad y obviamente en un tono que no sea de burla ni tampoco de falta de respeto. Le dice, oye Mauricio, tengo una duda. A ti te dicen el sobreviviente porque has vivido varios encuentros y según tengo entendido, no te has ido limpio. ¿Cómo es que sigues así tan normal? Discúlpame, pero para mí es difícil de creer esas historias. Mauricio en ese momento le esboza una sonrisa y le dice, sí, entiendo que no creas todo lo que dicen, pero nada más porque me caes bien, te voy a mostrar las pruebas de esto. Y en ese momento Mauricio se empieza a quitar la camisa y Oscar puede ver las marcas ahí en su piel. Una marca cercana aquí al corazón, otra acá, otra por la costilla, otra cercana al ombligo, otra en el hombro, otra en la rodilla, y lo que más le sorprendió, una aquí, prácticamente en su cabeza. Oscar le pregunta, oye, ¿y esa de la cabeza te pasó rozando? Y Mauricio le dice que no, con una sonrisa incluso. La bala me dio justo por encima de la ceja, y ahí se quedó. Sorprendentemente no me hizo ningún daño, mi cráneo está bien,
Mi cerebro está bien. Es simplemente como si la bala me diera aquí y se detuviera, cayera al piso. Las demás sí entraron. Incluso muchos doctores me dijeron que iba a perder ciertas cosas, pero de forma inexplicable, todo sanó. Cada tejido, cada órgano, todo sanó. Los médicos no sabían qué decir. En ese momento Oscar, pues, al ver las marcas, y sí, en efecto, eran cicatrices de bala, no tenía cómo llevarle la contraria en ese momento a Mauricio. Y simplemente le dijo: oye, pues, ¿cómo le haces? Quisiera tener esa misma suerte que tú. Porque no hay mayor explicación, solamente suerte. Y una suerte muy pero muy buena. Lo habían salvado varias veces. Pero Mauricio, de nuevo, de una forma un poco tanto burlona, le dice: sí, vaya que tengo suerte. Pero no es suerte mía, la suerte es de mi mujer. Al pasar los días, y conforme Oscar y Mauricio se fueron cada vez más y más cercanos, fueron prácticamente amigos. Mauricio le dice a Oscar que todo eso, las maneras en las que él sobrevive, es gracias a su mujer. Pero no por una teoría loca de que le da suerte a su mujer, no. Le dice que su mujer hace brujería. Es una bruja muy pero muy poderosa, que se casó con ella, y prácticamente desde que está con ella, nada le puede hacer daño. Oscar en este momento siente un repelús y un escalofrío que le recorre el cuerpo. Había sabido de brujas, y Oscar es muy creyente de esto. Creció en un pueblo donde sí vio varias brujas y vio el poder que éstas pueden tener una vez que son muy poderosas o una vez que el odio y el rencor se apodera de ellas. Si bien todo iba bien, Mauricio iba cada tanto a su casa a visitar a su mujer y obviamente pasaba todo el tiempo con ella. Pero también tenía un defecto Mauricio, y es que a Mauricio le encantaban las mujeres. Y esto ya tenía años. Mauricio iba a los bares, tenía una enamorada, incluso en cada estado. Era un hombre al que le gustaba enamorar chicas, así sean de 20 años, 30, 40, él agarraba igual. Pero se confió de más. Creyó que sus aventuras no iban a tener repercusión. Creyó que su esposa jamás se iba a enterar. Y mediante unas fotografías le hicieron llegar la información a su mujer, y obviamente ésta estalló en ira, estalló en rabia. Le llamó inmediatamente a Mauricio, le mandó las fotografías, y una larga plática y tendida se suscitó por el teléfono. Mauricio una y otra vez, primero lo negaba, después lo admitió, y ya después estaba pidiendo perdón, e incluso de rodillas. Oscar lo recuerda muy bien, estaba arrodillado. Algo incongruente, ya que pues su esposa no lo podía ver por el teléfono. Pero Mauricio le decía: en verdad estoy arrodillado, te estoy pidiendo perdón. Pero al final las cosas no se solucionaron. La mujer quería el divorcio y le dijo que se iba a vengar profundamente por todo lo que había hecho y que su protección ya no lo acompañaría ahora. Que él tenía una cita con la huesuda, que él ya no tenía que estar vivo, pero que gracias a ella se mantenía vivo. Obviamente esto a Mauricio le caló hasta los huesos, sintió un miedo profundo que incluso se lo compartió a Oscar, y le dijo, una vez que terminó la llamada, que tenía miedo, que él sentía adentro de él que le quedaba poco de vida, que próximamente
iba a fallecer. Oscar trata de decirle: no, mira, tu esposa puede que sea bruja, pero a lo mejor todo lo que pasó fue por suerte. No tengas esa mentalidad. Todo va a salir bien. Es más, si quieres te puedes salir de militar y así ya no vas a tener que lidiar con este tipo de cosas. En parte tenía razón. Una vez, no siendo militar, ¿en qué tanto peligro podría estar? Así que Mauricio se fue calmando poco a poco. Pero de pronto unas pesadillas empezaron a invadirlo. Cada noche Mauricio decía que soñaba con una calavera que lo miraba en la oscuridad y que le decía una y otra vez que su tiempo se había acabado, que próximamente se lo llevaría. Mauricio cada vez tenía más miedo y vivía espantado todo el tiempo. Él ya quería darse de baja, pero obviamente para esto tiene que pasar algunas semanas. No es tan rápido como hacer un simple papeleo. Entonces, al estar sus últimas semanas en el cuartel, pasó algo sorprendente. Mauricio caminaba con miedo por todos lados. Se despertaba a mitad de la noche, incluso casi no dormía. Obviamente, siempre cuando dormía tenía pesadillas. Y luego una mañana, nos platica Oscar, su cuerpo fue encontrado en ese mismo cuartel, tirado sobre unas escaleras. Varios soldados que estuvieron presentes en el momento dijeron que Mauricio simplemente se había resbalado, había salido del baño y había unos pequeños charcos ahí de agua porque eran temporadas de lluvia. Pero ni siquiera era un charco grande, solamente un charco pequeño. A lo mejor las botas de Mauricio venían con algo de lodo, obviamente eran resbaladizas. Algunos militares se habían resbalado ahí, algunos militares se habían caído ahí. Solamente se levantaban y se reían a veces cuando iban en multitud, o se levantaban y se enojaban, obviamente. Pero Mauricio fue el único que al caer, cayó de una manera tan precisa que con el filo de un escalón que se encontraba a un lado, se pegó en la cabeza exactamente de una manera en que le quitó la vida. Una manera muy absurda, pero a final de cuentas una manera en que después de haber pasado por cientos y cientos de ocasiones, esa fue la única en la que él perdió la vida. Oscar hasta el día de hoy se sigue preguntando si solamente fue mala suerte o tal vez su esposa hizo algún tipo de embrujo para que eso sucediera, o simplemente no es que hubiera hecho nada, simplemente le quitó aquella protección. Y como Mauricio, según él dijo, ya no debería de estar aquí. La huesuda, así como le decía él, hizo lo suyo, al llevárselo de una manera muy rápida y también muy pero muy desprevenida. Criptomaníacos, hemos llegado al final de los relatos nuevos que les acabo de traer. La verdad, algunos relatos, tales como La maldición de la bruja y El cerro de los duendes, son relatos que ya había contado, pero hace como unos 2 o 3 años, cuando recientemente estaba el canal floreciendo. Y quise volverlos a traer ya que se me hacen relatos muy buenos, y obviamente, para cierto público que apenas se está integrando a la comunidad, que creo que es la mayoría. Espero que los hayan disfrutado. Los invito a que se queden a los siguientes relatos, que es una recopilación. Son relatos que yo he escogido y sé que les encantarán. Son de militares. Por si ustedes todavía siguen trabajando o siguen en ese viaje largo por carretera, para que sigan disfrutando de estos relatos de la cripta embrujada. Y me despido de ustedes no sin antes decirles que tengan unas aterradoras pesadillas.
También mando los saludos a los miembros del canal. Gracias por apoyar al contenido mes con mes. Créanme que se aprecia muchísimo. Nos vemos en un siguiente capítulo, criptomaníacos. Este siguiente relato, criptomaníacos, viene de parte de Rodolfo Ramones. Rodolfo tiene una historia muy interesante que contarnos. Y es una historia que estoy seguro a muchos de ustedes les gustan, pues viene de las vivencias de un militar. Rodolfo anteriormente se desempeñó en el ejército mexicano. Era un militar al cual movían y hacía de ciudad en ciudad, de estado en estado. Y también le tocó, ¿por qué no?, estar en ciertos lugares muy precarios, en lugares que incluso la temperatura bajaba a -0 grados. Y también en lugares muy ardientes como desiertos, así como también sierras y selvas. La vida de un militar es muy interesante, no solamente debido a lo que se dedica plenamente en su trabajo, sino a la gran cantidad de lugares que éste visita, al igual los marinos y los policías, podríamos decir, federales. Esta historia transcurre en una sierra. Según cuenta Rodolfo, estaba en un escuadrón con más militares. Estaban acampando y por obvias razones, durante la noche, 2 militares se quedan vigilando, mientras que los demás están profundamente dormidos. A Rodolfo en aquella ocasión le tocaba cambiar la guardia. En aquel tiempo él estaba de militar con otro soldado al cual vamos a llamar Arturo. Obviamente este no es su nombre verdadero, solamente es un alias, ya que Rodolfo, si bien sí me compartió su nombre verdadero, la verdad es que él no quiere que lo diga, ya que tiene algo de tiempo sin verlo y podría ser una evasión a la privacidad, y lo cual es muy cierto. Así que vamos a decir que se llamaba Arturo. ¿Por qué tanto énfasis en este amigo? Simple. Y es que en base a Arturo gira la mayoría de la historia. Arturo es un compañero con el cual pues Rodolfo se lleva bien, platican, son cordiales. Se apoyan dentro de lo que cabe en su trabajo. Pero también Arturo tiene una pésima reputación entre los militares, y es que él no es un militar que digamos muy complaciente o empático con sus compañeros. No le puedes pedir ni una pieza de pan, ni agua, ni café, ni siquiera favores que vayan más allá de su trabajo. Es una persona muy recta y muy seria, pero también es una persona muy antipática con sus compañeros. Esto causó obviamente que, si bien no lo expulsaban del círculo, sí lo mantenían como que más o menos aislado, ya que obviamente con él no podían contar para algunas ciertas cosas, algunas ciertas tareas que tenían. Cuando a Rodolfo le tocó ir a cambiar lugar con Arturo, él se levantó de su lugar, se talló los ojos, vio a Arturo ahí a la lejanía, y fue con él, obviamente. Rodolfo nos explica que él iba con mucho sueño todavía. Pocas veces en su vida había tenido tanto sueño como en aquella noche. Fue con Arturo y le dijo pues que ya estaba listo, que si quería se podía ir a descansar. Arturo lo volteó a ver muy emocionado, se le notaba en su cara. Él le dijo: qué bueno que te despertaste, sí, qué bueno que ya acabó el tiempo. Ya no esperaba los minutos para que se acabaran, y es que quiero ir al baño. ¿Me puedes cubrir de una vez? Enseguida vuelvo. Como a Arturo ya le tocaba pues su turno, pues no le vio mayor problema, así que le dijo: sí, vete. Arturo, como vuelvo a decir, tenía mucho cansancio aquella noche, así que por lo tanto, se recargó en uno de los árboles de aquella sierra, solamente iluminados con una fogata y unas leves luces que habían puesto. Estaban entre la sierra, no estaba ni siquiera a un lado de la carretera.
así que ya puede notar la incomodidad. El sonido de la brisa de los árboles golpeando, el sonido de diferentes animales por ahí. A pesar de esto, Rodolfo tenía mucho sueño, se recargó en uno de los árboles y digamos que se quedó rotundamente dormido por al menos algunos minutos. Cuando en eso es despertado nuevamente por una voz muy familiar, y es que Arturo le está hablando en ese momento. Rodolfo se despierta. Pensó que Arturo ya venía del baño, así que le dijo: ¿Ya acabaste? Muy bien, entonces vete a dormir. Pero Arturo no se fue. Arturo solamente se quedó parado ahí, observándolo desde la sombra de un árbol. Solamente se le podía ver su silueta. Rodolfo, algo extrañado, le dice: Bueno, ¿tú qué traes? ¿Por qué no te vas? ¿Qué, acaso quieres doblar? Pero Arturo le contesta que no, y le dice lo siguiente: No, Rodolfo, lo que pasa es que, mientras estaba por allá, escuché algo muy extraño. ¿No te animas a venir conmigo? Rodolfo en ese momento le explica que no estaba interesado para nada. Estaba con un poco de dolor de cabeza por la desvelada y le dijo: Mira, no le prestes atención, de seguramente es un animal. Algún coyote, alguna lechuza, qué sé yo. Anda, vete a dormir. En ese momento, Arturo saca una pieza de pan y también un café caliente y se lo empieza a tomar ahí. Curiosamente, Rodolfo lo ve y nota que simplemente se lo estira y se lo da. A Rodolfo esto lo saca un poco de sí. Arturo no es de esas personas que dan las cosas como anteriormente les había explicado. Es una persona, podríamos decir, envidiosa, o que simplemente quiere todo para él. Rodolfo le dice que gracias, y se estira la mirada y ve el termo. Para este momento a Rodolfo ya se le está quitando un poco el sueño, y nota que el termo que le da Arturo parece un poco viejo. Está oxidado, tiene algunas manchas de lodo, corrosión en la pintura, y el pan lo nota sumamente duro. A ver, aquí puede decir algo lógico, ya que había mucho frío en la sierra. Así que el pan caliente pues no duraba mucho, pero se sentía duro, como si este hubiera estado dentro de un refrigerador. Rodolfo no se lo comió, simplemente lo puso a un lado, en una de las raíces de los árboles, y le dijo: A ver, Arturo, ¿tú qué traes? Estás muy extraño. Arturo simplemente se fue, se internó en la selva y le dijo: Acompáñame, Rodolfo, acompáñame. Quiero ir a ver qué hay ahí. Acompáñame, ándale. Rodolfo para este momento se encontraba algo nervioso. Sabía muy bien que la actitud de Arturo no era para nada normal. Así que le gritó mientras éste se iba internando poco a poco entre los arbustos de la sierra. Él le gritó: Arturo, Arturo, no te vayas, ¿para dónde vas? Y es en ese momento que él alcanza a escuchar una voz que viene desde el otro extremo. Una voz que se va acercando cada vez más y cada vez más. Era la voz de Arturo, el cual le dice: Bueno, pues ya vengo. ¿Por qué me estás apresurando? Te dije que iba para el baño. Es en ese momento en que Rodolfo se le queda viendo. Ve que Arturo viene de otra dirección muy diferente. Entonces voltea y ve al otro Arturo ahí internándose en los arbustos. Aquel Arturo que ahora tiene una sonrisa macabra y unos ojos completamente blancos observándolo, el cual simplemente le dice: ¿Qué pasó, Rodolfo? ¿Por qué no te animaste? Ahora por tu culpa ya me quedé sin cenar. Rodolfo nos explica que aquella noche simplemente no pudo pegar ojo, ni las noches siguientes, hasta que bajaron definitivamente de aquella sierra. Nos dice que fue la historia más perturbadora que le pasó en el servicio.
y que es una de las tantas razones por las cuales él se alegra de ya no estar en el ejército. Este siguiente relato pertenece a Nelson Guzmán, el cual al día de hoy tiene 30 años y recuerda esto con mucho escalofrío. Esto le pasó cuando tenía 18 y le pasó en un plantel militar. Nelson en aquel tiempo estaba estudiando para médico, actualmente lo es, pero estudió particularmente en un plantel militarizado la carrera de médico militar. Para entrar aquí uno necesita muy buenas notas y obviamente internarse en el plantel, cumplir con ciertas tareas y también desempeñar los estudios, así que no es cosa fácil. Nelson nos cuenta que por cada 4 o 5 alumnos había una habitación. Esta habitación era más o menos grande y ahí podían tener una televisión, unas mesas y un frigobar que era bastante grande para que guardara ahí cada quien sus pertenencias, además de un closet y otras ciertas cosas que pues les daban libertad para esto. Dentro de lo que cabe, al ser cadete de este plantel, tenía una muy buena vida, a pesar de estar distanciado de su familia y no poder ver a sus amigos, pero todo sea por tener una buena carrera en un plantel pues reconocido. Nelson también nos platica que todos los dormitorios se encontraban en un solo edificio. Este edificio constaba con 3 plantas y solamente 2 de estas eran de dormitorios. A él le tocaba en la 3ª planta y estaban posicionados enfrente de un patio enorme, el cual en medio tenía una asta gigante con la bandera mexicana. Ahí tenían que ir y formarse todas las mañanas. Nelson recuerda también que en aquel tiempo tenían unos baños cerca de los dormitorios, pero estos baños eran muy pequeños y no tenías tanta privacidad, ya que la mayoría de los cadetes cuando se levantaban durante la madrugada decidían ir a estos baños por la corta distancia que tenían a sus dormitorios. Nelson, en una de esas madrugadas, que hacía mucho frío, estábamos en una temporada de invierno según explica él, se levantó de su cama, quería ir al baño rápidamente, y justo cuando iba saliendo de su dormitorio, vio que 2 cadetes iban entrando a los baños que se encontraban cerca de los dormitorios de los cadetes. Él pensó que habría más cadetes adentro. Cuando hacía frío, daba la casualidad de que ese baño se llenaba. Y fue en ese momento que él recordó que habían otros, que se encontraban en el otro extremo del edificio. Ahí mismo, eran unos baños mucho más grandes, ya que estos contaban con unas regaderas, unas más tazas de baño, un largo lavamanos y también mijitorios. Por lo regular, esos baños siempre se encontraban solos durante la madrugada, pero por las mañanas se llenaba. Así que Nelson, en lugar de ir a los baños cercanos, tomó la decisión de ir a estos baños. Empezó a caminar y salió por todos aquellos dormitorios, caminó por aquel largo pasillo y llegó hasta ese pasillo que parece más bien una especie de terraza. Tienes que caminar por todo como unos 10 o 15 minutos hasta llegar a aquellos baños. Pero al estar aquí, uno puede ver más hacia allá, puede ver todo el plantel, puede ver todo el campo y puede ver aquella bandera que se encuentra ondeando en el centro de Nelson iba caminando y simplemente volteó la mirada y vio que había un militar ahí parado, enfrente de aquella bandera. Este militar se encontraba en una posición muy, podríamos decir, extraña. Los honores se llevaban a cabo en la mañana y el saludo
Se tenía que hacer cuando la bandera estuviera posicionada en tal lugar. Sin embargo, aquel militar se encontraba completamente solo, parado enfrente de esta bandera, haciendo su saludo, estirando su brazo, como lo haría todas las demás mañanas cualquier cadete y cualquier militar del plantel. A Nelson esto le pareció muy extraño. Solamente estaba él parado ahí, en la negrura absoluta, ya que la mayoría de las luces se encontraban apagadas. No le prestó atención a esto y simplemente fue a los baños, hizo lo que tenía que hacer, y cuando iba de vuelta, nuevamente observó a aquel militar, así a la distancia, e hizo lo peor que pudo haber hecho. Simplemente se detuvo y empezó a observarlo. Le clavó la mirada a aquel militar y se tardó ahí tal vez unos 2 o 3 minutos. Nelson estaba paralizado viéndolo, cuando en eso, aquel militar se fue dando la vuelta y le clavó la mirada a Nelson. Nelson en ese momento dice que sintió un escalofrío recorrer todo su espinazo porque aquel militar no tenía rostro. Era solamente un cráneo cubierto por piel. Nelson enseguida se va corriendo. Llega a su dormitorio, abre este, se mete en su cama y se tapa con las sábanas hasta la cabeza. Obviamente se le había ido el sueño. Estaba nervioso, estaba temblando, y a pesar de que se encontraba rodeado de sus compañeros, otros 4 que se encontraban durmiendo junto con él en la misma habitación, él no se sentía tranquilo. Justamente en eso, empezó a escuchar cómo se abrió la puerta. Habían pasado tal vez unos 4 o 5 minutos, y como alguien iba entrando en esta habitación. Reconoció muy bien los sonidos, los pasos. Eran botas militares. Nelson seguía cubierto hasta la cabeza, con sus sábanas, por lo que no pudo verlo, pero sí pudo sentirlo. Pudo sentir a aquel aterrador militar caminar hasta un lado de su cama y quedarse parado ahí. Nelson nos explica que tal vez debido al miedo, debido a la situación tan estresante que tenía en ese momento, no se quedó dormido, sino es que se desmayó. Se despertó al día siguiente, pero lo despertaron sus compañeros. Cada uno tenía su despertador, y a pesar de que el de Nelson sonaba y sonaba, este no se levantaba. Los compañeros tuvieron que despertarlo, e incluso una de las enfermeras se encontraba ahí, ya que ninguno conseguía despertarlo. Ellos tenían miedo de que le hubiera pasado algo. Cuando uno de los maestros fue, que este maestro también era militar, fue con Nelson, se sentó en su cama y le preguntó que qué era lo que había pasado, qué era lo que había comido o había pasado algo, porque sus signos eran algo, alarmantes. Prácticamente se había desmayado. Nelson le platicó lo que había visto, a aquel extraño militar, y a cómo éste había ido hasta su dormitorio a perseguirlo. Nelson creyó en primer momento que este militar no lo tomaría en serio, pero el militar sí lo hizo. Le dio un consejo a Nelson. Le dijo que si quería ir al baño la próxima vez, se cerciorara de que no fueran las 3 de la mañana y que mejor fuera a los baños que se encontraban ahí mismo cerca de los dormitorios de los cadetes y no se fuera a los que están en el otro extremo, pero que si no había otra manera, que se cerciorara también de que no fueran las 3 de la mañana, ya que en esa hora aquel extraño militar aparece, y que si no puede evitarlo, por la razón que fuese, evite mirarlo de frente y mirarlo por un tiempo prolongado. Es básicamente retarlo. Este militar le platicó que nadie sabía quién era,
Nadie sabía por qué aquel espectro o aquel espíritu se manifestaba siempre enfrente de la bandera, pero que muchos cadetes y militares lo habían visto, e incluso le dijo algo más a Nelson, algo que lo aterró todavía aún más, y es que aquel militar le había provocado un paro al corazón a 2 militares de ese mismo plantel, militares que no siguieron aquellas advertencias. Nelson platica que después de esto no volvió a ir a aquellos baños durante el tiempo que estuvo en aquel plantel militar. Siempre evitó encontrarse de nuevo con aquel aterrador espíritu. Esta siguiente historia viene de parte de Darío Torres. Darío anteriormente, al igual que las otras 2 historias, fue militar durante un tiempo, entre sus 20s y sus 30s. En aquella época las cosas eran muy diferentes. Darío nos cuenta que fue militar por eso de los años 90, así que prácticamente era otro México muy diferente. Había muchas poblaciones rurales al sur del país, y a Darío le tocaba ir a estos tipos de pueblo en ciertas redadas, en ciertos acontecimientos, en ciertas cosas en los que se requería el ejército. Anteriormente no salían tanto como ahora, pero siempre que salían eran cosas muy, pero muy, podríamos decir, delicadas, en contra, pues ya saben, del crimen organizado. En aquella ocasión Darío no recuerda muy bien, pero había un operativo muy grande. Este operativo duró muchos días. Él cree que a lo mejor casi un mes. Para ellos esto era muy raro. Y obviamente al ser un pueblo, al ser un lugar muy alejado, tenían a los militares pues dispersados, cada quien en su punto. Tenían permiso de ir a comprar cosas. Tenían permiso de pues reabastecerse de comida, ya que las raciones que les daban pues a grosso modo no servían de mucho, siempre les quedaba hambre. Así que Darío y sus compañeros, en una tarde, por eso de las 7 u 8 de la noche, resolvieron en ir al pueblo más cercano para comprar lo que fuera y volver lo antes posible a su puesto. Solamente irían 3, mientras que los otros 7 se quedarían en su puesto. Como dije anteriormente, ellos tenían permiso, así que no se tenían que preocupar porque les dijeran que habían salido fueras. Querían cenar algo, así que Darío y sus 2 compañeros habían decidido ir al pueblo más cercano, un pueblo que ellos asumían, por recuerdos que tenían, que tal vez se encontraba a unos 30 o 40 minutos caminando. No se podían llevar un vehículo. Así que podríamos decir que se tardarían 1 hora y media en ida y vuelta. Solamente había un camino. Los 3 militares comenzaron a caminar. Y por este camino se encontraron con algo muy peculiar. Con algo que, para ser francos, ellos no se esperaban. Se encontraron con una especie de cementerio, muy pequeño, no tenía barda, no estaba cercado, eran solamente tumbas y cruces puestas a una orilla del camino y en lo profundo del monte. Se notaba que tenía cierto mantenimiento, ya que el monte no había crecido alrededor de las tumbas, ni tampoco flores. Tal vez era un pequeño cementerio en el cual iban y pues dejaban tal vez a cierta familia o a ciertas personas que se encontraban cerca de ahí. Lo que les llamó mucho la atención es que cuando iban caminando e iban viendo todas aquellas cruces, todas aquellas tumbas,
vieron una silueta que iba caminando y caminando entre las tumbas, saliendo poco a poco de aquel cementerio. Era una silueta pequeña, como de algún 1,40 m. ¿Y por qué parecía pequeña? No porque necesariamente lo fuera, sino es que se trataba de una persona que iba encorvada, casi mirando hacia el suelo solamente. Los militares se detuvieron. Obviamente estaban a la defensiva, pero rápidamente bajaron sus armas. Rápidamente cayeron en cuenta que no se encontraban ante ningún peligro, pues lo que estaban viendo era un ancianito, un viejito que iba saliendo del cementerio. Este anciano solamente tenía puesto un pantalón caqui, muy pero muy desgarrado, manchado por arena, por el lodo, y no tenía camisa, no tenía zapatos, tenía muy poco pelo y tenía una barba larga, como de unos 10 o 15 centímetros hacia abajo. Se veía que estaba muy demacrado, pues se le podían ver las costillas y parte de los huesos de su espalda. Le hacía falta comer, su piel tenía manchas de sol. En fin, se podía ver que era una persona que necesitaba ayuda. Se veía muy delicada. Rápidamente, Darío y sus compañeros se acercaron a él y le preguntaron: abuelo, ¿qué anda haciendo por aquí solo? Dígame, ¿qué pasó? El abuelo se notaba que iba con lágrimas en los ojos. Se notaba que sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Los militares en un principio, y también Darío, creyeron que tal vez aquel anciano estaba sufriendo la pérdida de uno de sus familiares. Pero no era así. Aquel abuelo dijo que tenía mucha sed, que si por favor le podían traer agua, que él estaba esperando a su familia, que lo habían dejado ahí, pero que ellos volverían. Obviamente los militares no quisieron dejarlo ahí solo, querían estar con él, o querían llevárselo por lo menos hasta el siguiente pueblo, ya que asumían que la familia era de ahí. No había otro pueblo cerca. Pero el abuelo se negó. El abuelo estaba rotundamente convencido de no moverse. No voy a hacer que se fuera y llegara a su familia, que era su hijo, su nuera y sus nietos. Darío en ese entonces pues accedió a cumplir las demandas del abuelo. ¿Sabe qué? Si no se quiere mover, pues le vamos a traer comida y le vamos a traer un agua, ya que el hombre no quería otra cosa que no fuera agua. Comida también, pero muy precisamente él quería agua. Darío y sus compañeros fueron hasta el pueblo y compraron un agua. Y por curiosidad, obviamente porque son algo empáticos con las demás personas, le preguntaron al joven que estaba atendiendo, un chico que aproximadamente tenían como su misma edad, entre 25 o 26 años, y le dijeron: oye, ¿tú no conoces a una familia que esté por aquí, que hayan dejado un viejito ahí donde está un cementerio? Es que lo acabamos de ver y la verdad nos da pendiente en dejarlo ahí solo. Sus familiares van a volver. El chico simplemente se les queda viendo a los militares, con los ojos abiertos como platos, y le dice a Darío: no me diga que se lo encontraron. ¿A poco se encontraron al viejito? Y Darío obviamente se encuentra confundido en ese momento y le dice: ¿por qué? Nos encontramos un viejito ahí en el cementerio. Nos pidió agua. Y en ese momento el joven asienta con la cabeza y le dice: sí, precisamente ese ancianito. Se lo encontraron. Darío, otra vez confundido, le responde: sí, ¿y eso qué tiene que ver? No me lo va a creer, mi cabo. Así le respondió el joven. Pero ese viejito no es de verdad. Aquel viejito es un fantasma. A algunos se les aparece,
Pero no le hagan caso. Aquel ancianito no es una persona de carne y hueso. De hecho, tiene una historia muy triste. Aquel viejito fue abandonado por su familia, y en ese momento el chico que atendía le empezó a platicar a Darío que aquel ancianito tenía una historia muy triste. Le explicó lo siguiente: que aquel anciano, su misma familia lo había abandonado en aquel cementerio, ya que ellos estaban mudando. El abuelo en ese entonces tenía una enfermedad muy precaria y la cual estaba costando mucho dinero a la familia, y no podían sostenerlo. Debido a que el hombre también sufría de pérdida de memoria, lo dejaron ahí con la promesa de ir por él, y simplemente se fueron. El abuelito sin sus medicamentos, sin la asistencia, pues simplemente pereció en aproximadamente 2 días. Los pobladores cercanos al pueblo se dieron cuenta de esto, pero ya había sido demasiado tarde. Encontraron el cuerpo ahí entre las tumbas. El ancianito fue llevado lo más rápido que se pudo a una clínica, y entre sus últimos momentos les explicó todo lo que había sucedido, de cómo su familia lo había dejado ahí, y de cómo durante 2 días los estuvo esperando. Para mala suerte del abuelito, ninguna persona pasó por ahí en esos 2 días, sino hasta el tercero. Era un camino al cual no se utilizaba mucho, y desde ese entonces se utilizó más frecuentemente. El abuelito pereció, y sus restos fueron enterrados en ese mismo cementerio. Lo extraño es que parece ser que su alma se rehúsa a irse. Su alma sigue esperando a su familia. Si bien esta historia es muy dolorosa y muy triste, el chico de la miscelánea les dijo: pero tengan cuidado. El abuelito puede que en vida no haya sido malo, pero ahora es una historia muy diferente. Si lo ven, no se adentren en el cementerio. No permitan que se los lleve hacia adentro del cementerio, porque hay otros testimonios de personas que tristemente caen en la presencia de este ancianito y, después de llevarle agua o comida, aquel anciano les va a pedir que lo acompañen, que se sienten con él en una lápida, en una cruz al fondo del cementerio. Las personas que han ido han perdido la cordura gradualmente, hasta que al pasar algunos meses, simplemente se vuelven locos. O son personas que no recuerdan nada, una enfermedad muy similar a la que el anciano tenía. Darío y sus compañeros militares en este momento estaban más que temblando, pero aún así tenían que pasar por este camino de vuelta con sus compañeros. Y fue así como fueron caminando, y pasaron enfrente de aquel cementerio. Corrieron con la suerte de que el abuelo ya no se encontraba ahí. E incluso los 3 voltearon hacia el cementerio para ver si se encontraba parado en algún sitio. Pero nada. La historia termina con una última aparición. Cuando ellos estaban retirando, que pasaron en convoy nuevamente enfrente de aquel cementerio ya retirándose. Todos los militares que voltearon a ver el cementerio pudieron ver a aquel abuelo con el mismo aspecto, caminando entre aquellas tumbas, esperando, quién sabe hasta cuánto tiempo, a que su familia regrese por él.